los pactos en el Medio Oriente no son como los pactos en Occidente. Los pactos en Occidente se hacen con la esperanza de que se mantengan. En Oriente Medio los pactos son jundas, que son pactos que hacen cuando no tienen suficiente fuerza como para derrotar al enemigo, y lo hacen para tener tiempo a rearmarse y volver a atacar al enemigo. ¿Qué significa para ti esa llegada de los secuestrados? Salió el sol. Salió el sol porque imagina tú la oscuridad en que han vivido estos hombres, y tú señalaste algo muy interesante. Ninguna mujer ni ningún niño sobrevivió. Entre los 28 cadáveres que quedan seguramente van a haber cadáveres de mujeres y de niños. Todavía no, esos no han sido devueltos. Incluso ellos jamás argumentan que en algunos casos no saben ni dónde están, pero eso forma parte del acuerdo, así que los tienen que encontrar. Y esperemos que regresen y que esas familias puedan cerrar este ciclo de horror de haber perdido unos familiares de civiles inocentes que fueron secuestrados y torturados por 738 días. Un horror, pero es un día de alegría porque hay una pausa en esta matanza, que los primeros que no querían que ocurriera eran los israelíes. Antes del día 6 de octubre, los israelíes no estaban matando a gazatíes, fueron ellos los que comenzaron este horror, y naturalmente sabiendo que la respuesta de Israel iba a ser contundente, porque ellos ganan en la muerte, ellos no ganan en la vida. Por eso muchas de las víctimas civiles han sido producto de que estos asesinos las utilizan como escudos humanos. Por eso la destrucción de las escuelas, porque ahí se escondían. Por eso la destrucción de los hospitales, porque ahí se escondían. Y de las mezquitas y de todo, con la colaboración de la UNRWA, que era quien manejaba todas esas escuelas, y se ha demostrado que eran partícipes con Hamas. Ahora, Roland, a mí me llama la atención, porque Israel puede tener muchas cosas, pero es realmente como Estados Unidos. Vivos o muertos, los combatientes regresan a casa. La gente que han asesinado, que han matado, van a volver a casa. Esta mañana yo estaba escuchando, bueno, se ha cumplido la primera parte, han liberado a los 20 vivos. Yo insistía mucho en que ninguna mujer había logrado resistir la brutalidad de Hamas. Mira, cuando yo estuve en Israel, me tocó entrevistar a algunas de las mujeres que habían sido ya liberadas. La brutalidad con la que actuaron es una cosa, el sadismo con la que Hamas actuó, y tú acabas de tocar un punto muy importante, y es la diferencia y la concepción de la vida y de la muerte tan diferente a la que podemos tener en Occidente con la que tiene esta gente. Para ellos morir en guerra es un ascensor rápido a Alá con 10 vírgenes, pero la ONU incluso se tardó demasiado tiempo en reconocer el sufrimiento que habían tenido esas mujeres, las violaciones sistemáticas, las torturas sistemáticas. Yo no puedo contarle ahora a la gente algunas de esas torturas, pero pónganse ustedes en lo peor para que quede incluso como lo mejor. Bueno, la ONU, tú tienes que partir de la base que de los 193 miembros que tiene la ONU, solamente 25 son democracias. Solamente 25 van por las reglas de Occidente. El resto son o satrapías, o dictaduras, o monarquías. Y eso ahora mismo acaba de ocurrir, que han elegido para el Consejo de Derechos Humanos nada más y nada menos que a China y a Irán. No se puede creer. O sea, de la ONU no hay nada que esperar. Vamos a hablar un poquito de los muertos, porque yo oí esta mañana, no, pero tienen que saber si los van a regresar. El acuerdo es que los regresen, hay 72 horas para que los regresen, pero allí no hay congeladores. Con una destrucción tan brutal como la que ha tenido la Franja de Gaza, va a ser una cuestión difícil realmente poder recopilar los 28 cadáveres y entregarlos en ese plazo. Hay un equipo gigantesco incluso de forenses internacionales que están colaborando ahora en ese trabajo, ¿no? Sí, me imagino que sí, porque en las guerras la gente muere. En el caso de los rehenes, ellos sabían dónde estaban mientras estaban vivos, porque ninguno de esos rehenes murió de muerte natural. Todos esos rehenes fueron asesinados por ellos mismos, y ellos saben dónde los asesinaron y dónde los pusieron. Puede ser que algunos de los que estaban y sabían dónde estaba hayan muerto en el camino, y esa información se haya
se haya podido perder, pero sin duda tienen una idea bastante cercana de dónde están y si quieren colaborar con estos forenses deben aparecer. Vamos a hablar un poco sobre el acuerdo, porque estábamos hablando tú y yo cuando comenzamos, decíamos, esto es un acuerdo que sí es cierto, supone el fin de estos combates, el fin de esta guerra abierta que se produjo después del 7 de octubre, pero con una organización que tiene en su ADN la destrucción del Estado de Israel, con más de 2.000 terroristas ahora que han quedado en libertad, que me imagino que no van a ponerse a hacer jardines. ¿No existe un cierto miedo adicional a que traten de buscar ese tiempo para volver a reorganizarse, armarse y volver a atacar a Israel? Para los occidentales es muy difícil de entender esto. Para los israelíes, que han vivido en el Medio Oriente toda la vida, porque israelíes hay de todas partes del mundo, hay israelíes que provienen de Europa, pero también hay millones de israelíes que provienen del Medio Oriente, que conocen perfectamente cómo se funciona en el Medio Oriente, y esto es una junda. Los pactos en el Medio Oriente no son como los pactos en Occidente. Los pactos en Occidente se hacen con la esperanza de que se mantengan por el beneficio de ambas partes. En Oriente Medio, los pactos son jundas, que son pactos que hacen cuando no tienen suficiente fuerza como para derrotar al enemigo, y lo hacen para tener tiempo a rearmarse y volver a atacar al enemigo. Eso es lo que es una junda. El que primero lo hizo fue Mahoma, cuando lo hizo con los habitantes de la Meca, que hizo una junda por 10 años, y a los 3 años, cuando se consideró que tenía suficiente fuerza, arrasó con los habitantes de la Meca y se acabó el evento. O sea, los israelíes saben que esto es una junda. Los israelíes no son tan, ¿cuál es la palabra? Naive, en inglés, ahora en español no me acuerdo, inocente, como para creer que esto es un pacto para toda la vida. El ojo hay que mantenerlo abierto, y el compromiso y los objetivos de Israel, que siempre han sido, primero, liberar a los rehenes. Eso al parecer se está cumpliendo. Segundo, derrotar militarmente a Hamas. Eso se ha logrado. Los principales líderes de Hamas desaparecieron. Su estructura militar está completamente destruida, pero aún quedan suficientes efectivos en el número de miles que inmediatamente han tomado el control de Gaza y han establecido lucha con los clanes que se le han estado oponiendo, y en este momento, ayer hubo 28 muertos. Sí, eso te iba a decir, ese es el problema. Ayer creo que fueron, la cifra eran como 70 muertos ya en el enfrentamiento, se habían crecido, y 100 y pico heridos, porque son luchas de clanes. Y para que la gente entienda un poco, quizás hasta le van a hacer un poco el tema fácil a Israel, porque esto va a ocurrir como cuando derrocaron a Saddam Hussein en Irak, por ejemplo. Yo recuerdo en la primera guerra de Saddam Hussein que se abortó la operación Saddam. Bush padre decidió abortarla porque en el último minuto los informes de inteligencia decían, bueno, sacamos a un dictador, sacamos a un loco del poder, pero esto se va a convertir en una guerra civil en cuestión de instantes, entre sunis, chiitas. Entonces, al final lo dejaron ahí. Cuando finalmente se procede a la Operación Libertad Duradera y sacan a Saddam Hussein, ¿cuánto tardó realmente en producirse esa guerra? Inmediatamente. Porque es que la gente no entiende. Los occidentales han logrado una manera de organizar su sociedad, que hay alcaldes, hay representantes, hay senadores. En el Medio Oriente no hay democracia. No hay ese tipo, la distribución del poder es a través de los clanes, y los clanes más poderosos gobiernan a base de la fuerza. Y dentro de Gaza también hay diferentes clanes, lo cual es bueno y lo cual es malo. ¿Por qué? Porque si el clan que controla, que logra quedarse como el más poderoso,
acepta lo que al parecer estos países árabes han aceptado, que es la existencia del Estado de Israel, como lo aceptó en el 79 Egipto y como lo aceptó en el 93 o 94 Jordania, que también son juntas, ¿okay? No, tampoco son acuerdos para siempre, pero al menos mientras Israel sea potente, mientras Israel tenga el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, yo creo que puede haber paz. Vamos, si te parece, a pedirle a nuestros compañeros que nos pongan algunas de esas palabras del presidente Donald Trump, que tuvo realmente una ovación en el Parlamento, pero que duró minutos, ya no sabían cómo pararlo. Vamos a escucharlo. But we have, if you think we settled 8 wars in 8 months, I'm now including this one, by the way, if that's okay. They may say, well, that was quick, because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. The hostages are back. ¿Qué te pareció el discurso? Emocionante. Tengo aquí parte también, es el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Déjenme que les lea porque lo quise anotar ayer para que no se me perdiera nada, porque me pareció que fue un discurso realmente brillante. Dijo, hoy los cielos están en calma, las armas callan, las sirenas se han apagado y el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz. Esta tierra y esta región, si Dios quiere, vivirán en paz para toda la eternidad. Si Dios quiere, si Dios quiere. Así. Y mira, y lo que hay que ver es que hace 77 años el mundo árabe apostó por los palestinos, que ni siquiera se llamaban palestinos entonces, porque empezaron a llamarse palestinos a partir del 64. Y con ello no aceptar la existencia de Israel. Esa ha sido la política del mundo árabe hasta ahora, hasta hoy. Ya con el inicio de los acuerdos Abraham, que iban pero a toda marcha, incluso hoy va a suceder una cosa, entre hoy y mañana va a suceder un evento importantísimo, es que el presidente de Indonesia, el país con más musulmanes en el mundo, va a visitar Israel. Indonesia iba a ser parte de los acuerdos Abraham en el primer mandato de Trump. Cuando llegó la administración de Biden, como todo lo que había hecho Trump, lo paralizó y se terminaron, se paró el avance de esos acuerdos en ese momento. Ahora Indonesia se incorpora, lo cual es tremendamente importante, porque Indonesia puede ser una competencia tremenda con China, porque es un país extremadamente poblado y donde puede haber tecnología y donde puede haber comercio, y va a ser una competencia tremenda a China, que además maltrata, persigue y asesina a sus musulmanes. O sea que entre Indonesia y China también hay una mala sangre por la manera en que China trata a los musulmanes. Así que yo creo que es muy positivo la visita del presidente de Indonesia a Israel. Y yo creo que va a ser muy interesante también la reunión, el resultado de esa reunión del presidente en Egipto con otros países árabes, que por cierto, Netanyahu estaba invitado. Y esta mañana, como suele pasar, siempre hay más papistas que el Papa que decían, no, Netanyahu obvió ir porque pueden apresarlo. Señores, no es así. Netanyahu no fue porque hoy, hace escasas horas, han liberado a los rehenes, están a la espera de la liberación de los 28 cuerpos y hay cosas que atender directamente, sobre todo en un día como hoy. Si hubiera sido mañana, Roland, yo te digo, bueno, está bien, quizá tuvo una excusa, pero yo sí creo que Netanyahu en estos momentos está atendiendo todos los eventos que hay, visitando a los rehenes. O sea, él tenía una agenda de actividades realmente como primer ministro de una nación que está viviendo hoy un día así, y además una festividad. Hay algo más. En el calendario que nosotros utilizamos, en el calendario de Occidente, el 7 de octubre ya pasó. Pero en el calendario judío es Simchat Torah y va a ser precisamente mañana. Y Simchat Torah es un día muy importante dentro de la religión porque es la entrega de la Torah al pueblo judío, y por esa es la razón fundamental y esa es la razón que Netanyahu explicó por la cual no asistía.